Mi nombre es Jorge Marshall y somos el grupo número 2 y voy a resolver el problema número 1 de trabajo autónomo. El problema número 1 nos dice que una grúa de 15.000 newtons pivotea alrededor de un eje sin fricción en su base y está apoyada por un cable que forma un ángulo de 25 grados con la grúa. La grúa tiene 16 metros de largo y no es uniforme. Su centro de gravedad está a 7 metros del eje medido a lo largo de la grúa. También nos dice que el cable está unido a 3 metros del extremo superior de la grúa. Cuando la grúa se levanta a 55 grados por encima de la horizontal, sosteniendo un palo de ladrillo de 11.000 newtons, mediante una cuerda muy ligera de 2.2 metros. Las incógnitas van a ser la tensión del cable y las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el eje sobre la grúa. Bueno, en este caso lo primero que tenemos que hacer, que tengo que hacer es dibujar un diagrama de cuerpo libre donde se dibuje todas las fuerzas y las distancias para poder calcular el torque y la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido nos dice que todas las sumatorias del torque son iguales a 0 y la sumatoria de fuerzas en X y en Y también van a ser igual a 0. Primero, ¿cuáles son las fuerzas que van a producir torque? La fuerza que van a producir torque va a ser la tensión que va a tener el cable sobre la grúa, también el peso de la grúa que va a estar ubicado en su centro de gravedad y el peso de los ladrillos. Esas son las fuerzas que van a producir torque. Aquí vamos a tener que el torque va a ser positivo cuando van a girar en contra de la manecilla del reloj y negativo a favor. Ya tenemos que la tensión, para calcular el torque de esta tenemos que... se acabó. Ya se acabó. No está grabando. Ya después lo corto. Ya, tenemos que esta tensión dividirla en sus componentes para poder calcular la tensión perpendicular y la distancia para poder calcular el torque. Este caso nos dice que el cable va a estar a 3 metros del eje superior de la grúa. Como nos dice que la longitud de la grúa va a ser 16 metros, entonces el cable va a estar a 13 metros del eje. Por lo que el primer torque va a ser positivo porque la tensión está, la dirección de la tensión está en contra de la manecilla del reloj. Y dividimos en sus componentes a la tensión para poder calcular la tensión perpendicular al eje. Nos sale que 13, que es la longitud del eje al punto de la tensión, y la T, que es incógnita, que vamos a buscar por el seno de 25. El segundo torque va a ser negativo. Va a ser negativo debido a que la dirección de la tensión aquí va a ser para abajo, va a ser a favor de las manecillas del reloj. También aquí encontramos que la sumatoria de fuerza en Y del bloque, vamos a encontrar que la tensión va a ser igual al peso del ladrillo. El peso del ladrillo nos dan que es 11.000 newtons, por lo que solo se reemplaza aquí en la fórmula los 11.000 newtons y como está, hay que dividir en sus componentes también. Como este eje ya está perpendicular, solo sacamos el coseno del 55 grados y multiplicado por la distancia y la tensión 1, la distancia total, que va a ser los 16 metros. Para el peso de la grúa también hay que dividirla en sus componentes. Para sacar la fuerza perpendicular al eje.
y nos da que menos 7, que va a ser la longitud del eje del eje al centro de gravedad, donde va a ir nuestro peso de la grúa. Nos procedemos a despejar la tensión y nos va a quedar que la tensión va a ser 29.336.34 newtons, y esa va a ser la tensión. También tenemos que tener en cuenta, para que todo el cuerpo se equilibre, el pivote tiene que ejercer una fuerza vertical y una fuerza horizontal para que todo el cuerpo esté en equilibrio. Y una fuerza vertical y una fuerza horizontal para que todo el cuerpo esté en equilibrio. Y eso es lo que nos piden en la literal B, que es la componente vertical y horizontal de la fuerza ejercida. Aquí y tenemos que las sumatorias de fuerza en X son iguales a 0 y las sumatorias de fuerza en Y también son iguales a 0. Aquí solo hay que ver cuáles son las fuerzas que están vertical y horizontalmente en el diagrama del cuerpo libre. Nos queda que la sumatoria de fuerza en X, vamos a tener la fuerza en X, como está en dirección a los X positivos, va a ser positiva, y la tensión, que la dividimos en sus componentes, y va a estar negativa debido a que va hacia las X negativas. De ahí, despejando, nos va a quedar, como ya tenemos calculada la tensión, solo despejamos y nos va a quedar que la fuerza en X va a ser 2.54 por 10 a la 4 newton. También las sumatorias en Y hay que ver cuáles son las fuerzas que están vertical, para arriba o por abajo. Vamos a tener que la fuerza en Y menos la tensión de la componente que va a estar vertical hacia abajo, y los pesos, que va a ser el peso de la grúa y el peso de los ladrillos que están en dirección hacia las Y negativas, y nos va a quedar que la fuerza en Y va a ser igual a 4.07 por 10 a la 4 newton. Gracias. El cual habla de un alpinista que se encuentra levitando con una cuerda y apoyado sobre una pared vertical. Dice que su centro de gravedad se encuentra a 1.1 metros con respecto a sus pies, es decir, aquí, y está jalando la cuerda a 1.40 metros, aquí, donde se va a ejercer una tensión de la cuerda. Nos habla también de que tiene un ángulo horizontal de 35 grados y que forma un ángulo, la cuerda con la pared, de 25 grados. Lo que nos pide el ejercicio básicamente es la tensión de la cuerda, las componentes en F de X y F y Y, que la pared del risco ejerce sobre los pies del alpinista, y el coeficiente de fricción que evita que se resbale la pared del risco. Primero hacemos dos diagramas, que es el de fuerza y el de torque. Primero empezamos con el de torque, para así poder hallar la tensión. En el de torque se va a tomar como eje de referencia el cuerpo del alpinista, entonces se van a tomar las fuerzas que son perpendiculares a este. Entonces tenemos su sumatoria de torques es igual a 0. Entonces vemos los torques y cogemos como eje de rotación a las fuerzas en Fx y Fy para que se eliminen, y los vamos a tomar en sentido antihorario, es decir, ese lo vamos a considerar como que si fuera nuestro en sentido positivo. ¿Ya? Entonces, primero cogemos el eje y vemos la primera fuerza, que va a ser el peso, o sea, el centro de gravedad, y se coge la componente perpendicular, que es WY. WY, R2, pero como va a ser en sentido en contrario a ese de aquí, entonces lo ponemos como negativo. Y su radio, que va a ser de 1.1. Y después cogemos la fuerza que es perpendicular de la tensión, que va a ser TY. Entonces ponemos TY y R1, que va a ser 1.4, que es la distancia del eje hasta donde se jala la cuerda. Entonces, con ángulos complementarios podemos deducir que este ángulo de aquí es 10 grados, porque todo esto de aquí, todo esto vale 100 y este vale 90, entonces 100 menos 90 es 10, este ángulo es 10, por lo que ponemos 1.4 de coseno de 10 y menos 1.11 W coseno de 35 por ángulos opuestos. Ya, entonces con esto calculamos la tensión, que nos sale 525 newtons. Bueno, una vez calculada la tensión, podemos pasar al segundo literal, que son las componentes X y Y que ejerce la pared sobre los pies del alpinista. Con eso hacemos en cambio un diagrama de fuerzas, en el cual vamos a escoger como sistema de referencia al plano X y Y. Entonces, tenemos en la tensión, que está así, tenemos que dividir a su
componentes x y y que van a ser de tx y de y, ¿ya? Y el peso queda normal porque es solo tiene una componente en y. Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en y es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en x es igual a 0. Entonces primero cogemos la sumatoria de fuerzas en y. Tenemos las fuerzas en y. Son la fuerza que ejerce la pared sobre la tenista en y la tensión, la componente en y. ¿Ya? Todo positivo lo que va arriba y negativo lo que va abajo, que es el peso. ¿Ya? Entonces después despejamos f y tenemos esto. Reemplazamos los datos, W es el peso del alpinista, por lo que lo podemos calcular como masa por gravedad. La masa es 82 y la gravedad 9.8 y W es 803.6 newtons. Menos la tensión por el coseno de 25, que por ángulos complementarios lo podemos deducir de los ángulos ya dados. Sumatoria de fuerzas en x igual a 0, fx menos x igual a 0, fx positiva porque va para la derecha y la tensión, la componente de x negativa porque va para la izquierda, y tenemos fx igual a t seno de 25. Y como ya tenemos la tensión, simplemente lo que hacemos es reemplazar y obtener las fuerzas en componentes en y y componentes en x. Ese es el literal B. Y el literal C lo que nos pide es que tiene un pie apoyado contra el risco a la vez. Entonces sabemos que esta fuerza de aquí, esta fuerza de x representa a la normal. Entonces sabemos que la fórmula es fricción es igual a mu k por la normal. Entonces lo que queremos es mu k. Entonces tenemos fy, que vendría a ser la fricción, es igual a la normal, que sería fx, por el coeficiente. Despejamos el coeficiente, reemplazamos los datos y obtenemos que mu, el coeficiente de fricción, va a ser 1.48. Y eso es todo el ejercicio. Gracias.